Buenas noches, queridos hermanos. Estamos en el curso Cómo estudiar la Biblia y hoy día 13 de, no, 14 de mayo de 2024. Oremos un instante antes de comenzar. Gracias, Señor Padre bendito, te damos por estos momentos de acercarnos a tu palabra, de escudriñarla, Señor, y aprender de ella. Rogamos que nos ayudes a entenderla profundamente, Señor, porque ese es tu propósito en tu palabra, Padre Santo. Haznos crecer, danos entendimiento de ella. Así te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hagamos un repaso, pero ya no escribiendo, sino de manera oral, más bien, ¿no? De los eventos en el tiempo, empezando con la profecía de las 70 semanas de Daniel. Ya estamos grabándonos eso, ¿no? Entonces, cuando Israel estaba, bueno, Judá, el reino de Judá estaba en la deportación en Babilonia, ya se iban a cumplir casi 70 años, porque Dios prometió que no los abandonaría, Dios los iba a dejar ahí en el exilio 70 años, pero los iba a regresar a su tierra después de ese tiempo, ¿no? Entonces Daniel le pregunta a Dios acerca del regreso que ya se aproximaba el cumplimiento. Intrigado Daniel, ¿cómo será? ¿Cómo se cumplirá nuestro regreso desde Babilonia a la tierra de Israel? Y Dios le contesta mucho más allá de la pregunta de Daniel, porque Daniel solamente quiere saber cuándo regresamos o cómo es que regresamos a nuestra tierra, pero Dios le contesta algo mucho más grande. Dios le muestra el cronograma, el calendario de Dios hasta que comience a reinar el Mesías, ¿no? Eso le muestra a Dios. Y Dios pone un punto inicial de la profecía, el decreto para reconstruir Jerusalén. A partir de allí, Dios le dice 70 semanas de años para que comience a reinar el Mesías. Desde el decreto hasta que comience el reino milenial, pasarían 490 años, 70 semanas de años. Pero al llegar la semana número 69, o sea, 483 años, cuando todavía falta la última semana de años, ahí en ese punto, Israel, en lugar de recibir a su rey, termina crucificándole, ¿no? A su propio Mesías. Ahí, en la semana número 69. Y eso es muy exacto, ¿ah? Se han hecho estudios históricos. Hay un libro de Robinson, un autor Robinson, que se llama El príncipe que ha de venir. Ese libro muestra que la exactitud de la profecía es tan grande que incluso hasta el día exacto, no solo es exacto en los años, es exacto hasta el nivel de días. Tan exacta es la profecía de Daniel, bueno, de Dios, ¿no? No recibida por Daniel. Entonces es crucificado el Salvador. Luego, entonces, en ese punto, cuando el Señor Jesús es crucificado, se produce algo muy sorprendente, ¿no? ¿Qué es lo que se produce allí, hermana Leonor, en la semana 69 de la profecía? No, déjale que conteste a ella. Ajá, eso Dios congela. ¿Cuál es el que congela Dios? Fernando, Dios congela el tiempo, digamos, ¿no? Pero Fernando, sí, ábrele nomás. Dios congela el calendario, pero ¿el calendario de quién? De Israel. No del mundo gentil, ¿ah? Sino de Israel, de Israel. Entonces ahí se detiene el tiempo de Dios para Israel. Y en ese tiempo surge
¿Qué es lo que surge? Fernando, a ver, ahora déjenlo contestar a Fernando. Fernando, ¿qué es lo que surge al detenerse el calendario de Israel? Dios hace surgir algo especial en ese paréntesis, ¿no? ¿Qué es lo que surge? Claro, se cumplieron 69 semanas, o sea, 483 años, pero el Mesías es crucificado por Israel. Y al suceder eso, Dios los deja congelados en el tiempo, en el calendario de Dios. Ahí se paraliza el calendario de Dios para Israel. Pero entonces, ¿qué sucede en ese paréntesis de tiempo? Dios produce algo sorprendente. ¿Qué es lo que produce Dios allí? En ese paréntesis, ¿no? Hermano Beto, ¿qué es lo que surge ahí? Miren, no contesten ustedes la pregunta de otra persona, ¿ah? ¿Qué es lo que surge ahí? El misterio de la iglesia, en ese paréntesis de 2000 años. El paréntesis todavía sigue. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento del rapto, que será muy pronto, ¿no? Ahí recién. Entonces surge el misterio de la iglesia, algo que no fue revelado en el Antiguo Testamento, pero que ahora sí en el Nuevo Testamento recién Dios lo revela. Surge el misterio de la iglesia y cuando la iglesia sea retirada del mundo, entonces, ¿qué sucederá allí? A ver, Fernando, te agarré te agarré de punto hoy día, porque no me contestas todavía. Cuando suceda el rapto, ¿qué pasará entonces, Fernando? El misterio de la iglesia se cumplirá, o sea, terminará la iglesia con el rapto, ¿no? Sale la iglesia del mundo. ¿Y ahora qué va a pasar entonces, después que salga la iglesia del mundo? Ah, ¿qué va a pasar después del rapto? ¿Qué va a pasar, Mario? Ajá, pero nunca pueden olvidarse que la tribulación no es un punto aislado de 7 años. ¿Qué viene a ser la tribulación, Mario, en en el plan profético de Dios? ¿Ah? De la semana número 70, claro. La tribulación es la semana número 70 que se paralizó el calendario de Dios en Israel y recién sale la iglesia del mundo, recién corre el tic-tac de Dios otra vez. ¿Ah? Claro, de Israel, es decir, recuerden, todo es con Israel, no con los gentiles. Se restaura entonces el calendario divino con Israel y comienza a correr la semana número 70 profetizada en Daniel. ¿Ok? Ahora, sí. Perdón, perdón. Ah, ya, eso, un ratito, terminamos este repaso y entramos ahí. ¿Ah? Esa es buena pregunta, gracias. Eh, la semana número 70 de Daniel son los 7 años de la tribulación. Recordamos otra vez, les hago repasar porque se olvidan y de nada sirve tomarles el examen, porque se estudian un ratito, 5 minutos y después luego se olvidan. Por eso yo les hago todo el tiempo la misma pregunta hasta que ya nunca se olvidan. Termina la semana número 70 de Daniel, o sea, termina la tribulación. Y al terminar la tribulación, ¿qué sucederá allí? A ver, cualquiera puede contestar. Al terminar la tribulación, el reinado del Señor Jesús, exacto como lo profetizó Daniel, ¿no? Dijo, del milenio. Dijo Daniel, es decir, Dios, ¿no? Por Daniel, faltan 70 semanas de años para que comience a reinar el Mesías. Entonces se cumple la semana número 70 y comienza a reinar Cristo Jesús, el Mesías. Entonces, esa es la secuencia. No podemos olvidar y
la gran mayoría de los hermanos desconocen ese punto, la profecía de las 70 semanas de Daniel. Es importantísimo porque debemos entender cuál es la mente de Dios. Debemos entender qué lugar ocupa la iglesia en los planes de Dios. La iglesia no fue revelada a Israel en el tiempo antiguo, ¿no? Sino que fue un misterio que Dios hizo surgir. Bueno, por eso en Romanos 11 dice, oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad. ¿Quién lograría entender sus caminos tan altos, no? Dios deja a Israel en un rincón de oscuridad, de incredulidad, los deja ahí paralizados a ellos, a su pueblo Israel, y ahora Dios hace surgir un pueblo nuevo de en medio de los gentiles, que es la iglesia, y que la misma Biblia le llama el misterio de la iglesia. Entonces termina el misterio de la iglesia con el rapto y ahora otra vez falta cumplir la semana número 70, la tribulación. ¿Eh? La tribulación. Sí, 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 hermano. Ajá. Daniel no comprendió nada de la iglesia, no supo nada de la iglesia, nada, nada. Ni Daniel, ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ninguno de ellos. Ajá. Sí, Daniel entendió como un tiempo continuo, ¿no? Daniel no tenía ni la menor idea de que al llegar la semana 69 Dios paralizaría la cosa, ¿no? No lo sabía Daniel. Cristo, el Mesías. No, eso sí. El Mesías sí, ¿ah? La iglesia no. Sí, sí, sí. Miren, la diferencia. La iglesia no estaba revelada en el Antiguo Testamento, pero el Mesías sí. Él sí. Y tanto es así que la mujer samaritana, Juan capítulo 4, y ella no era judía, era una mezcla de sangre, por eso ellos lo odiaban a los samaritanos. Entonces decían, estos son puros gentiles inmundos, esos samaritanos, y dicen que quieren adorar a Dios, los odiaban los judíos a los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos querían tomar las cosas de Dios sin ser judíos, por eso los odiaban. Y la mujer samaritana, que no era receptora de la Biblia, se supone, ¿no? Habla Jesús con ella y al final de conversar, ¿qué le dice ella? Bueno, me parece que tú eres profeta, Señor. Lo que pasa es que un día va a venir el Mesías y cuando venga el Mesías, Él ya nos enseñará todas las cosas. Yo no entiendo qué me dices tú porque eres profeta, no entiendo. Cuando venga el Mesías, Él me enseñará. ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy el Mesías, el que habla contigo. Miren, es la única vez que Jesús a alguien se lo dice. Yo soy. Porque a los demás nunca le... Y luego en Juan dice, de una vez, ¿por qué nos atormentas el alma? Si tú eres el Mesías, dinos abiertamente que tú eres el Mesías. Y Jesús no les contesta nada. Pero sí, pues sí, eso es cierto. La ceguera, pero recordemos la diferencia, ¿no? Los líderes de Israel estaban no solo ciegos, sino estaban un impulso diabólico, porque la Biblia dice que los poderes del diablo obraron en estos príncipes de Israel para matar al Salvador. Venía del diablo, venía de más arriba ese impulso de matarlo. Así que los que estaban ciegos eran los que gobernaban la nación, que no olvidemos, eran líderes religiosos. Más que políticos, eran líderes religiosos que ellos sabían, pero eran más perversos que increíblemente su maldad, ¿no? De negar a su propio Salvador,
sabiendo, porque ellos sabían los milagros de Jesús. Ahora, la diferencia, ¿no? Tenemos un grupo no muy grande, siempre una pequeña minoría de los que creyeron en Cristo. Pero ellos no podían cambiar las cosas, los creyentes en Cristo no podían, porque el poder lo tenían los doctores de la ley, los fariseos, ellos tenían el poder en sus manos y ellos impulsaron a que se mate al Mesías, ¿no? Pero digo, hasta la mujer samaritana, sin ser judía, sabía, no, va a venir el Mesías. Ya cuando él venga, ya. ¿Ve? Entonces, el Mesías sí estaba declarado a Israel, eso sí, pero no la iglesia, pero no la iglesia, ¿no? Bueno, entonces hemos recordado que la tribulación es la semana número 70 de Daniel y después de esto inmediatamente comienza el reino milenial del Señor Jesús, ¿no? Estamos haciendo un repaso. Termina el reino milenial. Ah, ya, la pregunta de nuestro hermano Beto es esta, ¿no? El tribunal de Cristo, ¿en qué momento se produce? El tribunal de Cristo no será aquí en la tierra, sino en el cielo, cuando la iglesia sea llevada en el rapto. Mientras en la tierra se va desarrollando la tribulación, 7 años, en el cielo ya está la iglesia con Cristo, ¿no? Y allí se va a realizar el tribunal de Cristo. En ese periodo de los 7 años, bueno, yo no sé cuánto va a durar, ¿no? Tampoco la Biblia dice cuánto tiempo durará, pero en todo caso, ese va a ser el momento del tribunal de Cristo. En el cielo, eh, después del rapto, allí, el tribunal de Cristo, que ya sabemos, ¿no? Ya sabemos. ¿Cuál es el propósito del tribunal de Cristo, Fernando? ¿Cuál es el propósito del tribunal de Cristo? De los creyentes, ¿no? ¿Qué hará el Señor con las obras de los creyentes? ¿Qué hará Dios? ¿Ah? Bueno, no en la balanza, sino por fuego las va a probar. Si se queman nuestras obras, no tienen valor. Dios las va a probar por el fuego, no, no en balanza. Eso dice. Pero ¿cuál es el propósito del tribunal de Cristo? ¿No recuerdas, Fernando? ¿Ah? No tienes que poner más atención, ¿ah? Si no, también vas a repetir el curso. Hermana Leonor, ¿cuál es el propósito del tribunal de Cristo? No, no, no. Los incrédulos estarán en otro. Ese es el juicio del trono blanco, gran trono blanco, ¿no? Estamos hablando de los creyentes, solamente creyentes, que se llama el tribunal de Cristo. Pero ¿cuál es el propósito del tribunal de Cristo? Eso, las coronas, las recompensas, no la salvación. La salvación no. Todos los que entran al tribunal de Cristo ya son salvos, no por méritos, no por obras, sino gratuitamente, por la obra de Cristo en la cruz, gratuitamente, ¿no? Entonces es un tribunal de recompensas y de coronas por la fidelidad, por las obras del creyente que Dios ha de probar mediante el fuego. Lo que haremos, lo que hemos hecho cada día nuestro Dios lo va a meter al fuego, a ver si aguanta el fuego. Nuestra obra diaria para con el Señor. Y Dios lo va a poner, a ver si resiste el fuego, entonces ahí está, ¿no? Sí, allá. Ah, sí, sí. También, sí, también. Sí, porque indudablemente una corona es una honra grande, no solo ante Dios, sino ante el pueblo de Dios, no olviden, son cuántos millones serán de nuestros hermanos en Cristo a través de los siglos,
millones de creyentes en Cristo, delante de todos ellos Dios nos dará coronas. Por una parte es una honra grande delante de Dios y por otro lado es una honra grande delante de nuestros hermanos en Cristo. Y además eso indica que Dios dará mayor honra a unos que a otros. Y la Biblia, y como Pablo dice, la cual me dará el Señor, juez justo, ¿no? La corona de la vida, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Em, y allí los pentecostales confunden tremendamente estas palabras, diciendo, el Señor me dará la corona de la vida, dice Pablo, y a veces le dará la salvación, dice, ¿ve? O sea que al final de mi vida, yo, Pablo, dicen ellos, ¿no? Yo, Pablo, he sido fiel al Señor, todo esto. Por lo tanto, Dios me dará la corona de la vida. Ah, ya ves, le dará la vida eterna porque ha sido muy fiel a Dios. Error garrafal. Eso no es la salvación, es una corona, un galardón, ¿no? Entonces el Señor será justo, pero la pregunta, ¿habrá mayores rangos, digamos así, en el reino de Dios? Sí, la respuesta es sí, 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 pues de veras, ¿no? Y miren eso en base a nuestra fidelidad al Señor, en base a eso, sí. Ah, ya, sí, ah, ya, 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 ya. Ah, sí. Mm, sí. Ah, sí. Ah, ujú, ah, sí, claro, sí. Ah, ah, sí, ujú, completamente cierto, aunque parezca gracioso. ¿Ah? Sí, el Señor dijo, hay muchos, ajá, hay muchos primeros y ahora que serán últimos, ¿no? O postreros. Y muchos últimos que serán primeros. Exactamente, así como dices, hermano. Sí, es cierto. Habrá muchas sorpresas. Habrá muchas sorpresas en el reino de Dios. Pero Dios es justo. Sí, en Santiago. Sí, ajá, claro, porque cuando haya pasado, sí, mm, sí, sí, todos tenemos las mismas tentaciones, pero Dios lo que prueba es, y Dios, miren, no lo prueba de cualquier manera, ¿no? Sino con el fuego, o sea, la prueba que Dios hace de nuestras obras es terrible, bajo fuego, bajo fuego. ¿Cómo se prueba el oro? Con el fuego. ¿No? Y en el fuego que le meten, al oro le meten fuego, no sé, 2000 grados de temperatura, no sé, pero cuando ya está líquido, se distingue la escoria, recién. Flota, bueno, le echan un poco de bórax y flota encima en el oro líquido la escoria, y ahí la pueden separar. Entonces Dios probará nuestras obras bajo el fuego, ¿no? Para sacar todo lo que no sirve, las impurezas. Bueno, entonces la pregunta del tribunal de Cristo que se producirá después del rapto y se producirá en el cielo, ¿no? Mientras en la tierra se desarrolla la tribulación. Ahora, otra pregunta interesante, las bodas del Cordero. Vayamos a Revelación, capítulo 19.
Revelación 19. Allí, versículo 5. Sí. Y salió una voz del trono que decía, Load a nuestro Dios, todos vosotros sus siervos, y vosotros los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud y como la voz de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, Aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su mujer se ha preparado. Y le ha sido dado que se vista de tela de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y díceme, estas palabras de Dios son verdaderas. Y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, que no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, ahí desciende, el Señor Jesús desciende ya a la tierra. Entonces aquí hay algo que, como diversos comentaristas bíblicos han notado, ¿no? Que las bodas del Cordero se producen ya al final de la tribulación. Además de eso, inmediatamente después de las bodas del Cordero, el Señor Jesús desciende a la tierra para juzgar al anticristo, para destruir a los enemigos de Dios en ese día terrible, ¿no? Eh, Destruirá el Señor a los ejércitos del anticristo y descendiendo a la tierra con nosotros, acompañado de su iglesia. Sí, sí, allá. Ah, claro, a la iglesia, sí, a la iglesia. Sí, lo que pasa es esto. En las bodas del Cordero hay varios personajes. Uno, el esposo, Cristo Jesús. Otro, la novia o la esposa, la iglesia. Otros, los invitados. Y en los invitados está Israel, los santos del Antiguo Testamento, ¿ve? Ajá, sí, las bodas de Ruth. Y también, ¿te acuerdan que Blin Cantares? Eso sí, efectivamente, todos ellos. Sí, a la cena de las bodas del Cordero. Sí. Ahora, hay otro asunto más que, como digo, algunos muy acertadamente hacen comentarios de la Biblia muy profundos, digamos, ¿no? Que las bodas se producen en el cielo, el casamiento, legalmente hablando, digamos así, ¿no? La parte formal del casamiento. Pero como en todas las bodas, hay una parte ceremonial, formal, y después hay un banquete. Primero es la parte ceremonial y después es el banquete. Entonces, como digo, muchos comentaristas lo han notado en la Biblia. La parte formal es en el cielo, el casamiento, ¿no?
pero el banquete va a ser en la tierra. Y pareciera que el milenio entero es como una celebración de esas bodas entre Cristo y su iglesia. Yo no diría que estoy 100% seguro de eso, pero parece que así será, que el milenio es como la cena de las bodas del Cordero. No tenemos muchos detalles, ¿se dan cuenta? No hay muchos detalles. Sí, claro, claro, viene a reinar, es cierto, ¿no? Pero también hay otra cosa. Veamos bueno, ya no vamos a ver porque nos pasaríamos demasiado tiempo, pero ¿recuerdan la parábola de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25? Que muchos pentecostales siempre siguen insistiendo que las 10 vírgenes son la iglesia y que 5 de ellas son prudentes y que 5 son insensatas, haciendo equivocadamente creer que, que las 10 vírgenes son la iglesia, ¿no? Y que los creyentes fieles, las vírgenes prudentes, y que los creyentes que no son fieles, las vírgenes insensatas. Y que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, las vírgenes fieles, o sea, los creyentes de la iglesia fieles, se irán con el Señor. Y los otros creyentes que no fueron fieles se quedarán a la tribulación. Tremendo, tremendo error de interpretar así la parábola de las 10 vírgenes. Ya no tenemos tiempo ahorita, ya, eso ya lo hemos estudiado antes, pero repasando, ¿no? Las 10 vírgenes son Israel y 5 de ellas tienen aceite con sus lámparas, la lámpara es la Biblia, y 5 de ellas tienen aceite junto con la lámpara y 5 de ellas no tienen aceite. ¿Qué quiere decir? El aceite es el Espíritu Santo. Entonces, 5 de ellas, una parte de Israel, creyeron en Cristo, por lo tanto, tienen la obra del Espíritu Santo y entran a las bodas. En cambio, las vírgenes insensatas son otra parte de Israel mismo, tienen la lámpara en sus manos, o sea, la Biblia, pero sin aceite, sin el Espíritu Santo. Por eso es que son rechazadas, no entran a las bodas. Israel. Pero recuerden, en esa parábola de las bodas es el mismo el novio, el esposo, Cristo. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. O sea que tremenda equivocación de decir que las vírgenes son. ¿Quiénes son las vírgenes? Son las amigas de la novia, así como hasta ahora se hace, ¿no? Una novia, bueno, sí tiene un poquito de dinero, a veces no tienen dinero para hacer tanta celebración, pero supongamos que pudieron gastar un poquito, entonces la novia invita a sus mejores amigas, nosotros le llamamos las damas, ¿no es cierto? Supongamos 5 damas, las mejores amigas de la novia, ahí están, vestidas de gala ellas y acompañando a la novia, ¿no es cierto? Entonces era lo mismo en ese tiempo. Las amigas de la novia, que es la iglesia, son Israel y entrarán a las bodas como invitadas porque son las mejores amigas de la iglesia. La que se casa es la iglesia, no Israel. Israel son ellos invitados a las bodas. Son invitados de honor, claro, ¿no? Pero ellos no se casan. Entonces las bodas del Cordero así, ¿no? De esa manera. Y como digo, las bodas se realizarán en el cielo antes que el Señor Jesús venga, porque ahí dice, ¿no? Y luego, inmediatamente de las bodas del Cordero, el Señor Jesús desciende a juzgar al mundo y comenzar a reinar. Y bueno, y siguiendo con el repaso, termina el milenio. Después del milenio viene lo que se llama el juicio ante el gran trono blanco, que es lo contrario del tribunal de Cristo, ¿no? En el tribunal de Cristo todos los que entran allí son creyentes, son salvos los que entran al tribunal de Cristo. Pero los que entran al juicio del gran trono blanco es al revés. ¿Quiénes entran al juicio del trono blanco, Fernando? ¿Quiénes son?
los que entran al juicio ante el gran trono blanco. Mm, Hermana Leonor, ¿quiénes son los que entran al juicio del gran trono blanco? Ah, ah, sí, ¿todos o algunos? Claro, claro, pero ¿todos los que entran al juicio del trono blanco son inconversos? Allá, ¿estás segura? Muy bien, te felicito. Claro, así es. Y si te pregunto si estás segura es porque tienes que saberlo, ¿no? Claro, todos los que entran al juicio del gran trono blanco, todos son gente incrédula. Ahí no hay ninguno que sea salvo, ¿no? Eso, entonces, claro, sí, 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 sí. La única forma de ser salvo es por la fe personal en el Señor Jesús y no existe otra forma, ¿no? Entonces, todos los incrédulos, desde el día de Adán, desde el tiempo de Adán, desde ahí hasta el juicio final, entran al juicio del trono blanco, pero todos son para condenación los que entran allí, ¿no? Ah, ya, ahí está, pues, ¿no? Ahí mismo estamos en Revelación capítulo 20. En el capítulo 20 habla del milenio, ¿no? Y después que termina el milenio, cuando Satanás encabeza una rebelión contra el Señor Jesús, todo eso, y Dios lo lanza Dios a Satanás en el lago de fuego. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. A continuación de eso viene el juicio del gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y la mar dio los muertos que estaban en ella, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces, miren lo que dice al final del verso 13, ¿no? Y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras, es decir, según sus pecados, ¿no? Claro. Ahora, una pregunta. ¿Y qué pasó con el juicio? Porque si todos los incrédulos son juzgados según sus pecados, ¿qué ha pasado con el juicio de nosotros, el juicio de nuestros pecados? ¿Qué pasó con el juicio de nuestros pecados? Eso, ya no hay ningún juicio de nuestros pecados. Ya fueron juzgados en el momento de la cruz. Ya se produjo el juicio de nuestros pecados, ya se ha producido. Por lo tanto, no hay más juicio de nuestros pecados. Porque el tribunal de Cristo no es un juicio de nuestros pecados, ¿ah? ¿Recuerda? Es un juicio de nuestras obras, no para salvación, tampoco para condenación. El tribunal de Cristo no tiene nada que ver ni con la salvación ni con la condenación. El objetivo del tribunal de Cristo es otorgar recompensas a los creyentes, ¿no? Entonces, juicio del creyente ya hubo juicio de mis pecados y ese juicio sucedió en la cruz del Calvario. Ahí sucedió, ¿no? Bueno, terminando el juicio del trono blanco, viene cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? El capítulo 21, ¿qué dice? Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra se fue y la mar ya no era. Y ahí a continuación viene la nueva Jerusalén, que ya también lo hemos visto, ¿no? Ya, nos vemos. Sí, sí, la Biblia le dice cabeza de las naciones, pues, ¿no? Ya, muy bien. Claro, la Biblia le llama así, a Israel será cabeza de las naciones. Ajá, saben, bueno, Satanás lo sabe, ¿no? Y ellos, guiados por el impulso satánico, odian a muerte a Israel. Ah, sí, pero ellos no creen en lo que está escrito, pues, ¿no? Los musulmanes nunca leen la Biblia y si la leen, no la creen. Sí, 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 todos. Es decir, ellos no le dan ningún valor a la Biblia, es peor para ellos. No creen lo que dice la Biblia, peor para ellos, ¿no? Porque ahí está, y si creyeran lo que dice ahí, encontrarían, ¿no? Dios les ha dejado su testimonio allí, pero no lo creen, nunca van a creer. Y Dios ha dicho en la Biblia de Israel, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Si creyeran eso, Irán diría, no, 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 ni te metas con el pueblo de Dios, con Israel, porque vamos a ser malditos. Por eso, pues no lo creen, pues, ¿ve? Por eso es que hacen lo que hacen. Entonces, ah, terminaremos ya todo esta sesión analizando un poco lo que va a pasar en la eternidad. Ya hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan que es la Nueva Jerusalén? A ver, ¿quién nos explica lo que es la Nueva Jerusalén? A ver, Fernando, otra vez, contéstame bien para que no te vuelva yo a preguntar, ¿ah? Fernando, ¿qué cosa es la Nueva Jerusalén? Allá. Ah, ya, 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 ya. Ya. A ver, Leonor, explícanos qué es la Nueva Jerusalén. No, eso no es. No. Mario, ¿qué cosa es la Nueva Jerusalén? ¿Ah? Eso, ¿no? Una pregunta importante. ¿La Nueva Jerusalén pertenece a la tierra o pertenece al cielo? Pertenece al cielo. Y si pertenece al cielo, la Nueva Jerusalén, ¿por qué estará? ¿Cuál será su relación? ¿Cuál será la relación entre la Nueva Jerusalén y la tierra? Hermano Luis, ¿usted recuerda? Sí. Ajá. Pero la Nueva Jerusalén, ya hemos visto eso, por eso les pregunto, porque ya lo hemos estudiado, ¿no? Tenemos la tierra, nueva tierra. Es nueva, pero sigue siendo tierra, ¿ven? Yo no sé si será exactamente igual a esta. Entonces, si la Nueva Jerusalén es del cielo, no de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué relación hay entre la Nueva Jerusalén, que es del cielo, y la tierra? ¿Qué relación hay? ¿O cómo va a ubicarse en relación a la tierra, la Nueva Jerusalén? ¿Se acuerda? Sí, 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 pero yo le pregunto físicamente, o sea, materialmente hablando, ¿cuál va a ser la ubicación de la tierra? Bueno, la tierra está ahí como ahora también, pero si la Nueva Jerusalén es del cielo, no de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que ha de pasar entre la Nueva Jerusalén del cielo y la tierra? ¿Qué va a suceder? La Nueva Jerusalén desciende del cielo para permanecer encima, muy cerca de digamos así, como flotando, algo así, como los satélites, porque los satélites están flotando alrededor de la Tierra, encima de la Tierra. Ah, sí, miren el tamaño, 3.000 kilómetros, ¿no? 12.000 estadios, más o menos, 3.000 kilómetros de largo
3.000 kilómetros de ancho y 3.000 kilómetros de altura. Eso es como un cubo donde cada medida tiene 3.000 kilómetros. Entonces es grande, ¿no? Si no me equivoco, miren, si no me equivoco, desde Tumbes hasta Tacna en nuestro país hay, mm, creo que son 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros, ¿no? Entonces, es más largo que el Perú, 3.000 kilómetros, más largo que todo el Perú. ¿Ve? Y ese es el tamaño de la ciudad de Dios, de la Nueva Jerusalén. Pero va a estar suspendida encima de la tierra. ¿Por qué? Porque la revelación lo dice. A ver, otra vez, repasando Revelación 21. Revelación capítulo 21, o sea, Apocalipsis, ¿no? Capítulo 21, versículo 24. Y las naciones de los que hubieran sido salvos andarán en la luz de ella. Eso nos indica que la ciudad de Dios está alumbrando a la tierra, ¿eh? Está resplandeciendo la nueva Jerusalén, iluminando la tierra, porque dice, andarán en la luz de ella. Además, nos dicen los primeros versículos que va a descender del cielo. Capítulo 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén nueva que descendía del cielo. ¿Ve? Y se repite en el versículo 10. Se repite. Y llevóme en el espíritu a un gran monte y alto y mostróme la grande ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Entonces, dos veces se repite que está descendiendo del cielo hacia la tierra. Y luego dice que va a estar iluminando a la tierra, ¿no? La nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es morada de la iglesia. Ahora, Jerusalén está incluido entre las naciones. Eso entendemos más o menos, como ya hemos dicho también. No entendemos cada pequeño detalle. Dios sabe por qué no nos muestra todos los pequeños detalles, pero sí entendemos lo que es necesario que entendamos, eso sí. Y aquí hay una frase, las naciones de los que hubieran sido salvos. Veamos, versículo 24. Revelación, o sea, Apocalipsis 21, 24. Y las naciones de los que hubieran sido salvos. Las naciones de que hubieran sido salvos andarán a la luz de ella, dice, ¿no? Pero fíjense la diferencia, porque en la Nueva Jerusalén está morando la iglesia junto con Cristo. Entonces la Nueva Jerusalén es la morada eterna de Cristo con la iglesia, ¿ve? ¿Para qué creó Dios el matrimonio? Primero, disoluble, es decir, para toda la vida, ¿no? Es para siempre el matrimonio, mientras dure la vida. Pero en segundo lugar, nunca podemos concebir que dos esposos puedan vivir cada uno por su lado, a menos que haya un problema, separación, pero normalmente los esposos van a vivir juntos desde el día que se casaron hasta el día de su muerte. Van a vivir juntos, físicamente hablando, en la misma casa, o sea, juntos, ¿no? Entonces,
Si la Nueva Jerusalén es la morada de Cristo, porque ahí dice el Cordero y la mujer del Cordero, dice. Entonces, eso nos da a entender. La Nueva Jerusalén será la morada eterna de la iglesia. ¿Ve? Es decir, Cristo no se va a separar nunca de su iglesia. Es eterna esa unión. Y el Señor Jesús va a morar eternamente junto con millones de creyentes que son la esposa de Cristo. Y eso va a ser eterno. Por algo tiene un tamaño tan grande, ¿no? La ciudad de Dios. 3000 kilómetros de largo y 3000 kilómetros de ancho y 3000 kilómetros de altura. Es muy grande. Pero va a estar suspendida encima de la Tierra, como un satélite. Los satélites están encima de la Tierra, digamos a 20, 30 kilómetros de altura, no sé, 50 kilómetros de altura. Flotan, como que flotan encima de la Tierra. Ahí están, no se caen ni se alejan. Están en un lugar fijo, incluso giran con la Tierra. Por ejemplo, si tenemos un satélite encima de la ciudad de Lima, ahí está, no se mueve. Está y como la Tierra va girando, el satélite va girando junto con la Tierra. Ese es un satélite. Entonces la Nueva Jerusalén va a ser como un satélite gigante, claro, ¿no? Encima de la Tierra, morada de la iglesia. Pero Israel y las naciones que hubieran sido, las naciones de los que hubieran sido salvos. ¿Ven la diferencia? Está la iglesia por un lado, en la Nueva Jerusalén, y por otro lado están los que fueron salvos a través de los tiempos, no solamente en el tiempo que nació Israel como nación, sino antes, ¿no? Los patriarcas antiguos, todos los hombres de Dios de la antigüedad. ¿Y quién más? Los patriarcas antiguos, los santos de Dios de Israel. ¿Ah? No, los 12 son parte de la iglesia, porque todo judío que ha creído en Cristo automáticamente entra a ser parte de la iglesia. ¿Ah? Son judíos, pero también son integrantes de la iglesia, ambas cosas. Pero ah, ya no pertenecen al régimen de la ley donde estaba Israel, pertenecen a la iglesia, ¿bien? Aún siendo judíos. ¿Por qué? Porque creyeron en Cristo, esa es la razón. Entonces, eh, los creyentes antes que existiera la nación de Israel, los patriarcas, los antiguos. Luego la nación de Israel. Luego los santos de la tribulación, los creyentes de la tribulación. ¿Quiénes son ellos? Los que se conviertan a Cristo después que la iglesia haya salido del mundo. Recién allí se convertirán, porque si se hubieran convertido antes del rapto, hubieran salido del mundo con la iglesia, ¿no? Pero estos creyentes de la tribulación significa que se han convertido a Cristo después del rapto de la iglesia. Ahí recién se convirtieron al Señor. Entonces, los creyentes de la tribulación, ¿quiénes más? Los creyentes del milenio, los santos del milenio. Y además, los creyentes que vengan después del milenio. Todos ellos, ¿cómo se les llama? Las naciones de los que hubieren sido salvos. Y la frase clave aquí es esta: las naciones, los santos de Dios, innumerables, que no son parte de la iglesia, sino son también salvos, ¿ve? Porque han sido salvos, pero se le llama las naciones, y ahí es incluyendo a Israel. De nuevo se repite la misma frase. Veamos, Revelación, ya ahí está esto, 20:24. Luego se repite, versículo 26. ¿Qué dice el 26? No, ese no. Sí, ahí está. ¿Ve? Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella.
Entonces, otra vez las naciones llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Aquí, ¿quién es ella? Ella es la Nueva Jerusalén, que ya sabemos dónde mora la iglesia, ¿no? 27 dice, llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Miren cómo se repite esa palabra, las naciones, ¿ven? Otra vez en el capítulo 22, versículo 2, que dice al final del versículo 2, y las hojas del árbol eran, ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. 22, 2. Las hojas del árbol de la vida, ¿no? Ese es, las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Para la sanidad de las naciones. ¿Se dan cuenta? Tres veces está diciendo qué cosa. Las naciones. Eso está hablando de un número, una cantidad innumerable de multitudes, las naciones. Ahora, vamos a ir a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Sí. Isaías 9:6. Ajá, claro. Es una profecía del nacimiento del Mesías, ¿no? Leemos entonces Isaías 9:6. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es asentado sobre su hombro, y llamarse a admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La multitud del señorío y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándole en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Veamos con cuidado en el versículo 7, ¿qué dice allí? La multitud del señorío y la paz no tendrán término. O sea, no habrá límite de la multitud. Eso está diciendo. La multitud perteneciente al reino de los cielos no tendrá término, no terminará eterno, ¿no? No solo eterno, sino que crecerá, seguirá creciendo. Por eso es que Dios le prometió a Abraham, ¿qué le dijo? Sal y mira las estrellas y cuéntalas si las puedes contar. Ahora, visiblemente no se ve tantas que hayan, ¿no? Y aún las que se ven, nosotros estamos en la ciudad, mucha luz, no deja ver las estrellas, pero si uno estuviera en el campo sin la luz de la ciudad, se ven miles. Pero más allá de lo que se ve visiblemente, hay millones de 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 estrellas. Un número inconcebible de estrellas ha creado Dios. Y además el tamaño del universo es casi, casi imposible de imaginar, el tamaño tan grande del universo que Dios hizo. ¿Por qué es tan grande?
¿Y por qué la Tierra es tan pequeña? No solamente es casi imposible de imaginar la grandeza del tamaño del universo, también es imposible de imaginar la pequeñez de la Tierra dentro del universo. Así como es incomprensiblemente grande el universo, es incomprensiblemente pequeña la Tierra en medio del universo. Esas cosas que le dejan a uno grande puede ser Dios en ese sentido, ¿no? Y que la Tierra es menos que un microbio, es la Tierra en medio de lo que Dios creó. Pero acá dice que la multitud del reino de los cielos no tendrá término. En una de las promesas que Dios le hace a Abraham, le dice que su descendencia sería como la arena del mar en multitud. Los granos de la arena de la que están a la orilla del mar. ¿Cuántos granos habrán en todas las playas del, del mundo? Shish. Ni siquiera de una sola playa vamos a poder contar, peor del mundo entero. Así será la descendencia de Abraham. Y eso no se ha cumplido todavía. Es cierto que Israel, como la descendencia de Abraham, ha tenido millones de habitantes, pero eso no es nada. Ante la promesa de Dios no fue las naciones que, bueno, la población de Israel que se multiplicaría en la tierra. Eso no es nada delante. La promesa de Dios fue muchísimo más grande de lo que hasta ahora se ha cumplido. Está por cumplirse y se va a cumplir recién en la eternidad, la descendencia de Abraham. Recién se va a cumplir. ¿Se acuerdan que también vimos, no? Que el Señor Jesús le dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en el reino de los cielos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles del cielo. Pero esa referencia del Señor Jesús es a la iglesia, no es a las naciones. O sea, vendrán después del milenio, vendrán multitudes innumerables de personas salvas. Claro, ya no estará la presencia del pecado, lógicamente, porque Dios habrá quemado con fuego. Recuerden qué significa el fuego dentro de la Biblia. Juicio. El infierno es fuego, es juicio de Dios. Entonces, Dios quemará con fuego. Revisemos brevemente en el libro de Pedro, en el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿Listo? Segunda de Pedro 3:10. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella haya serán enteramente quemadas. Pues como son así que todas estas cosas han de ser deshechas, como sea así que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tales conviene que vosotros seáis en santo proceder y en piedades, esperando y apresurándoos para el advenimiento del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán? Pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Ya no habrá el pecado.
Hice una pregunta muy importante. Recuerden esa pregunta importante. Les pregunté, ¿por qué el reino de Cristo en la tierra durará nada más que 1000 años? Pregunté eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué solamente 1000 años su gobierno terrenal? ¿Recuerdan? Les pregunté. Porque todavía habrá pecado, por eso es, ¿no? Y Dios siempre le pone un límite al pecado, solamente 1000 años, a pesar de que un rey divino y perfecto, a pesar de que la Biblia, toda persona en el mundo recibirá la enseñanza de la Biblia, y a pesar de todo, el hombre seguirá siendo rebelde en pecado. Bueno, luego de eso ya vendrá la eternidad, ¿no? Pero al quemar Dios con fuego tanto la tierra como el universo entero, los cielos, entonces quedará purificado del pecado. La tierra fue invadida por el pecado del hombre. ¿Y qué pasó con el cielo de las estrellas, el universo? Fue invadido por Satanás, por el pecado de Satanás y por todos los ángeles que siguen a Satanás, que son los demonios, ¿no? Ha sido contaminado con el pecado el cielo. Bueno, no el cielo de Dios, porque el cielo de Dios es diferente. El cielo del universo quiere decir. El pecado entró ahí con el diablo y los demonios. Y en la tierra entró el pecado por el hombre. Entonces, por eso es que Dios quemará la tierra enteramente, se fundirá, dice, y también los cielos. Y entonces Dios creará nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia, dice. Ya no habrá pecado. Por fin ya no habrá pecado. Recién, ¿no? Recién allí. Sí. Ah, no, eso se refiere a los días de la tribulación, ¿ah? A eso se refiere, sí. Sí, sí, hermano. Allá, allá, así, así, allá, allá, ya, ajá, sí. De veras, claro, claro, es cierto. El hombre intenta como en la Torre de Babel intenta alcanzar el cielo, ¿no? Con sus satélites, el viaje a la Luna, el viaje a Marte, y todo eso Dios lo va a deshacer. Sí. Entonces ya no habrá pecado, ¿no? Y el pueblo de Dios es llamado, miren, 3 veces en el capítulo final de Apocalipsis. Las naciones de los que hubieran sido salvos llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. ¿Quién es ella? La Nueva Jerusalén, morada de Cristo con la iglesia. Y también dice las hojas del árbol, el árbol de la vida, el mismo árbol del huerto del Edén, es el mismo, el árbol de la vida. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La diferencia entre la iglesia y las naciones, donde según todo nos da a entender, dentro de esas naciones está también abarcado Israel, porque la frase de los profetas es, Israel será cabeza de las naciones. Entonces, según esa comparación que hacemos del Antiguo Testamento, que Israel llegará a ser cabeza de las naciones. Entonces, eso significa que dentro de esta frase, las naciones, está también incluido Israel mismo, ¿no? Pero la iglesia es aparte, la iglesia es la esposa de Cristo, viviendo eternamente junto con Cristo, como esposa de Cristo, dentro de la ciudad de Dios. Y entender eso, hermanos, es
absolutamente importante. Nosotros, como parte de la iglesia del Señor, no nos damos cuenta cuán glorioso es el destino que Dios nos ha otorgado. Ser parte de la iglesia del Señor es un privilegio absolutamente increíble. ¿Se acuerdan que vimos en Cantares capítulo 6? Ya lo vimos, ¿no? Dicen las reinas y las concubinas la alabaron. Le llamaron bienaventurada, las reinas. O sea, todas las invitadas al casamiento de Cristo con la iglesia, los judíos del Antiguo Testamento, los patriarcas antes de Israel, los creyentes de la tribulación, los creyentes del milenio, los creyentes después del milenio, todos ellos dirán de la iglesia, ¿quién como tú? ¿Quién como tú que te casas con el Salvador, con el Hijo de Dios? ¿Se dan cuenta cuán grandemente importante es entender eso? Increíblemente importante, increíblemente más allá, creo, de cualquier entendimiento nuestro, el lugar tan privilegiado que le ha dado Dios a la iglesia, ¿ve? Comparado con los creyentes de la antigüedad y comparado con los creyentes del futuro también. Sí, así, sí, así, pues, ¿no? Sí, eso, ¿no? Así, es. Ah, ay, 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 ay. Sí, sí, pues. Ajá. Claro, claro, sí. Sí. Y, ajá, y en realidad, más o menos, la idea bíblica aproximadamente es esta, que resplandecerá la gloria de Cristo con su esposa la iglesia y todas los millones innumerables de las naciones en la eternidad. Será como en un banquete donde se celebra que el novio se casa con la novia, ¿no? Algo así. Sí, pero la figura central, lógicamente la figura central del universo es Cristo. Pero no está solo Cristo, está con su esposa, con su novia o con su esposa. La gloria de Dios es Cristo, pero no está solo Él, está con su esposa. Y su esposa somos nosotros. Eso es lo que necesitamos entender. Y cuando entendemos eso, nos damos cuenta cómo cada minuto de nuestra vida en este mundo se proyecta a la gloria de Dios en la eternidad. Y Dios tomará nuestra vida cada día que hemos vivido para probarlo por fuego y darnos honor más grande o menor, el honor que nos dará, ¿no? Este, sí, 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 sí. Ajá, sí. Eso,
Eso sí, donde nadie te ha visto, donde tú lo has hecho en secreto, no porque te van a ver, no porque darás alarde, sino simplemente porque amas a Dios y amas a tu prójimo, ¿no? Sí. No, las obras malas son pecados y nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz. ¿Ve? No cuentan las obras malas son pecados y los pecados no están en juego en el tribunal de Cristo. Ya recibieron juicio en la cruz. Lo que Dios está juzgando no es nuestros pecados, sino nuestras obras. En el 1 Corintios 3, que habla del tribunal de Cristo, no menciona ni una sola vez el pecado de los creyentes. Menciona varias veces las obras de los creyentes. Bien importante de entenderlo. ¿Ah? Así, sí, pues, claro, todo eso, sí, sí. Ajá, eso, sí. Ajá. Ah, ya, sí. No, y verdad, sí. Hermanos, miren, yo nunca imaginé que el trabajo de 1 de Mayo fuese tan extraordinario como el que ustedes están haciendo. Dios les ha puesto en las manos vidas preciosas de esos niños. No es lo mismo trabajar con adultos o con jóvenes, porque el joven ya está formado. Pero si nosotros trabajamos con niños que tienen 6 años, 7 años, 8 años, nomás esperen que pasen unos 6 o 7 años más. Esos ya no serán niños, serán jóvenes. Y ese trabajo tan grandemente valioso que ustedes están haciendo. Sí. Ajá. Sí, 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 sí. Eso, sí. Eso, de veras. Claro. Ahora, no todos los niños van a quedar, pero sí un buen grupo de ellos. Yo les felicito por ese trabajo que están haciendo con estos niños. Yo nunca he visto un acercamiento tan precioso como el que está sucediendo con los niños en 1 de Mayo. Sí, pues, ¿no? Mira. Por eso es que ser tan cuidadoso con el testimonio, porque no vaya a ser que los vecinos digan, ya ve, mira, viene un hombre y se llevan a las niñitas en una moto. Por eso es que decimos, mujeres, necesitamos hermanas mujeres. Porque es diferente cuando ven una mototaxi con una hermana allá. Lo que los vecinos son bien chismosos, ¿ah? Mira, ve, todos los domingos viene un hombre de, de, de edad todavía, y es un hombre de edad, y él solito se va con niñitos y niñitas. Pero si ven, viene un hombre con una hermana, un hermano con una hermana, ah, ya. Ya no van a decir lo mismo, no, ahí está una hermana, una mujer. Y si hay niñitas, ahí está una mujer, ah, ya, es diferente. Por eso es que tenemos tanto cuidado de ese testimonio, ¿ve? Y la necesidad tan grande de hermanas que mujeres. Nos paramos un ratito para seguir, un minutito de descanso. Hermano, no, no, ¿sabe qué? Guarde su pregunta. No, no, no. Yo le pido que me haga esa pregunta. Yo le pido. Guarde su pregunta ahorita, ¿ya? Para que todos escuchen. Hay ratos que no le duele, ¿no? Cuando está calientito, ¿no? ¿Cómo así? Pero, ¿en qué caso le comienza a doler? Sí. ¿Sabe que venden uno?
Hermano, ¿sabe qué le aconsejo? Hay una que se llama frazada eléctrica y da un calor, usted se lo, es una frazada, no tan grande, pero es frazadita. Y usted se la envuelve en la noche y lo enchufa. Y le da un calor bien agradable. Eso no va a dejar que se enfríe sus tobillos, va a amanecer sin dolor. Le da un calorcito. Sí, no. Hermano, voy a hacerle una pregunta difícil. Creo que se ha tomado un café. ¿Cómo hizo para no dormir? ¿Ah? Creo que se ha tomado un Red Bull. Ah, ya. Mire, hoy día usted se sentó. Ah, ya. ¿No? Le va a dar mate de coca. Y la coca le quita el sueño. Hermano, no se olviden de nuestra ofrendita para al final ya. Ya seguimos.
Vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio 4:19. Deuteronomio 4:19. Ahora este contexto habla de la idolatría, ¿no? Veamos desde el 16, que no corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de alguna semejanza, figura de macho o de hembra, figura de ningún animal que sea en la tierra, figura de ningún ave de alas que vuele por el aire, figura de ningún animal que vaya arrastrando por la tierra, figura de ningún pez que esté en el agua debajo de la tierra. Y porque no alces tus ojos al cielo y veas el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impelido y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Empero a vosotros Jehová os tomó y os sacó del horno de hierro de Egipto, para que seáis a él por pueblo de heredad, como parece en este día. Entonces, aquí hay algo muy profundo. A través del tiempo, a través de los años, yo he aprendido, no lo supe, alguien me lo enseñó, lo aprendí principalmente del pastor Jeff Adams. Aprendí a examinar cada palabra de la Biblia y confiar en ella y en lo que está escrito en cada palabra de Dios en la Biblia. Veamos lo que dice aquí en el versículo 19. Primero habla, claro, el contexto ha sido amonestación contra los ídolos, ¿no? Pero al llegar al versículo 19, comienza a decir todo el ejército del cielo, ¿ven? El sol, la luna y las estrellas. ¿Qué más? Y todo el ejército del cielo, que como ya los astrónomos en el tiempo moderno, antes no se sabía en esos siglos, pero ahora ya se sabe, ¿no? Que es una enormidad absolutamente incomprensible, la enormidad del universo y el número de los astros que Dios ha creado en el universo. Y entonces, ¿a qué le llama Dios a eso? Todo el ejército del cielo, dice aquí. ¿Eh? Y todo el ejército del cielo. Y seas impelido y te inclines a ellos y les sirvas. Ahora miren estas palabras, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Qué cosa les ha concedido Jehová? A los gentiles, porque no está hablando de Israel, sino a los gentiles. ¿Qué les ha concedido Jehová a todos los pueblos de la tierra? Aparentemente, según podemos entender, aquellos astros que Dios le llama todo el ejército del cielo fueron creados para ser concedidos a todos los pueblos de la tierra en el futuro, no ahora, porque la tierra ante la descendencia de Abraham que Dios dijo quedaría demasiado pequeña para tan grande descendencia de Abraham y de las naciones. Entonces, según parece, esta frase se refiere a que Dios ha concedido los millones de astros que Dios creó, llamados en la Biblia todo el ejército del cielo, aparentemente
según todo indica, que fueron concedidos para morada de las naciones. No ahora, porque la tierra no se ha llenado todavía, sino en el futuro y en la eternidad. ¿Y qué dice Isaías 9? La multitud del reino del Señor Jesús no tendrá término. Su crecimiento no tendrá término. Entonces ahí entendemos eso, ¿no? Que parece dar a entender que Dios preparó hogar para las naciones que vendrían, que aún no están tan grande número, pero que van a venir. Y por eso es que Dios creó tan grande enormidad del tamaño del universo y el número de las estrellas que Dios le llama el ejército del cielo. Eso parece ser, ¿no? ¿Dónde van a morar? Las naciones, todas las naciones que vendrán. Porque en Isaías 9 dice, no tendrán término el crecimiento de esas naciones. También vamos a ver algo muy importante que está ahí mismo, Deuteronomio 32:7. Deuteronomio 32:7. Sí. Ah, sí, claro, claro. Ahorita no. Ajá, sí. Pero también, lógicamente, si Dios hará vivir ahí a muchos millones de personas, Dios preparará, pues, ¿no? Lo que ahora no está preparado. Son planetas muertos, sin vida, claro. Pero así como Dios creó la tierra en los 7 días, igual Dios tomará un astro y lo preparará, listo, ya está listo para que vengan ahí, ¿no? Las naciones. Deuteronomio 32:7. Ahí dice así, acuérdate de los tiempos antiguos, considerad los años de generación y generación. Pregunta a tu padre que él te declarará, a tus viejos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las gentes, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, cuando estableció los términos de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la parte de Jehová es su pueblo, Jacob el cordel de su heredad. Aquí dice este versículo que Dios ha hecho establecer los términos de los pueblos, las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Israel. Y bueno, eso se puede entender por cada tribu, ¿no? Porque el número de los hijos de Israel eran 12. Entonces es tan importante Israel para el mundo entero que Dios ha de dividir en 12 regiones, porque eso es lo que dice, que Dios estableció los términos de los pueblos gentiles según el número de los hijos de Israel, que son 12. Quiere decir, Dios establecerá en el milenio, seguramente, 12 regiones mundiales o algo así, según el número de los hijos de Israel. Y ahí hay otras implicaciones más que no entendemos ya todo, ¿no? Pero nos da a entender que como Israel va a ser cabeza de las naciones, entonces como que cada tribu tendrá un término para, no sé, para gobernar en ese término de naciones. No, no sabemos ya más de eso, pero sí está muy claro, ¿no? La importancia fundamental de Israel en medio de las naciones. Como digo, Dios le ha llamado en los profetas a Israel que llegará a ser cabeza de las naciones. Tanto que la gente querrá tener parentesco con cualquier judío, ¿no? Porque
Así como es ahora en Estados Unidos, todo el mundo quiere ir a vivir a Estados Unidos. Todos quieren, se meten a la fuerza por la frontera, se meten a Estados Unidos, porque es tan grande la fama de Estados Unidos que todos quieren ir a vivir allá. Entonces, en el tiempo del futuro, eso será con Israel. Tan grande será la importancia y la fama y la riqueza de Israel que todo el mundo querrá, querrá recibir algo de Israel o en todo caso ser familiar de un judío. ¿Por qué? Porque el poder mundial estará en manos de Israel, ¿no? Otros detalles también que están otra vez en Revelación, capítulo 22. Revelación 22, Apocalipsis 22, versículo 1. Y mostróme un río puro de agua de vida, claro como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza de ella y de la una parte y de la otra del río estaba el árbol de la vida que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es decir, miren la diferencia, ¿no? Miren esa diferencia importante. En el huerto del Edén, mientras no había pecado, Adán fue creado para vivir eternamente. Pero ¿en base a qué? Tenía que comer del árbol de la vida. Y Dios le puso el árbol de la vida para que Adán comiese de allí. Porque no había prohibición alguna sobre el árbol de la vida. La prohibición era del fruto del bien y del mal, no del árbol de la vida. ¿Eh? Ahora, cuando Adán pecó, ahí sí, Dios le impidió a Adán que entrase a comer del árbol de vida. Ahí sí, porque ya había pecado. Pero cuando Adán no había pecado, el árbol de vida ahí estaba para que Adán comiese, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que viviese eternamente. Estaba a libre disponibilidad de Adán, el árbol de vida. Muy bien. Este árbol de vida es el mismo árbol del huerto del Edén. ¿Cómo dice allí? Estaba el árbol de la vida que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, etcétera. Es el mismo árbol de la vida. Pero miren la diferencia. Nosotros, pecadores, hemos recibido la vida eterna no por el árbol de la vida, sino por Cristo Jesús. ¿No es cierto? Todos los hombres pecadores, incluyendo los que serán salvos en el milenio, que también serán pecadores en el milenio. Hasta allí, toda la humanidad pudo recibir salvación y vida eterna, y en realidad nuestro árbol de la vida ha sido Cristo. No, no es casualidad que la cruz sea semejante a un árbol, ¿no? De madera. Y el Hijo de Dios es colgado allí en un árbol divino, el árbol de la cruz. Cristo ha sido nuestro árbol de la vida para nosotros que somos pecadores. Pero cuando Dios haya de crear cielos nuevos y tierra nueva, ya no habrá pecado. Ya no habrá pecado. Entonces, los creyentes que vendrán después que Dios haya hecho nuevos cielos y nueva tierra, ¿cómo recibirán vida eterna? Por el árbol de la vida. El mismo árbol que estaba en el huerto de Edén, ¿no? Y las hojas del árbol eran, dice, para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es decir, si ellos, los que vendrán, cuando ya no haya pecado en el reino de Dios, vendrán nuevas personas,
sin pecado. No necesitarán ser cubiertos por la sangre de Cristo porque no tendrán pecado. ¿No es cierto? Porque la sangre de Cristo es para los pecadores. Y aquellas personas que crecerá el reino de Dios sin límite, seguirá creciendo. Aquellas personas que vendrán ya no estarán debajo del pecado. Por lo tanto, no necesitarán ser cubiertos por la sangre de Cristo, sino que recibirán vida eterna por medio del árbol de la vida. Igual que Adán, cuando Adán no había pecado. ¿Eh? Sí, un ratito. No, porque nuestro árbol de la vida fue Cristo. ¿Ven la diferencia? La iglesia no necesita del árbol de la vida porque ya tenemos la vida en Cristo, no en el árbol. Sí, pues. Pero nuestra vida no ha venido del árbol de la vida, sino de Cristo. En cambio, ellos no. Como no tendrán pecado, su árbol de vida es ese, ¿no? El que da 12 frutos. Es el árbol de vida para ellos. Pero para nosotros pecadores, Cristo es nuestro árbol de vida. Sí, en Él, solamente en Él hemos recibido vida. Y no necesitaremos del árbol de la vida, porque ya tenemos la vida en Cristo Jesús, ¿no? Verdaderamente. Sí, eso, sí, de veras, sí. Ajá, sí, sí. Ahora hay un detalle aquí, miren, la palabra sanidad. Por alguna razón, el término antiguo que está en nuestra Biblia. Ah, usted me hizo una pregunta, hermano. No se olvide, ¿ah? Ahorita le voy a decir la pregunta que hizo usted. La palabra antigua de salvación era salud. Y en la Biblia 1865 todavía dice ahí salud, que quiere decir salvación. La palabra sanidad aquí está relacionada con la palabra salud. Es parecida a la palabra las hojas del árbol eran para la salvación de las naciones. Más o menos, aproximadamente, eso era el significado. Sobre todo en la antigüedad, salud era salvación. ¿Eh? Y eran para la sanidad de las naciones, para que vivan, para que no participen de la muerte, para que su cuerpo viva continuamente, eternamente, en ese sentido. Ahora sí, hermano, usted había hecho una pregunta sobre la... Ya, no importa, sí, sí. No, sí, sí dice. Isaías 7:14. Busque, busque. Isaías 7:14. No, vamos a verificarlo, vamos a verificarlo. Isaías 7:14. Ahí está, ¿ven? Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Sí está. Mm. Ya muy bien. Ya hemos terminado con todo este aspecto de la profecía bíblica. ¿Ah? Ya hemos terminado con eso. Ahora lo que vamos a entrar es a una parte muy interesante. Los 7 misterios del Nuevo Testamento. Los 7 juicios, los 7 bautismos y las 7 resurrecciones. Que ustedes dirán, pero ¿qué es eso, no? 7 resurrecciones, 7 bautismos. Bueno, eso. Cuando yo era niño me hacían aprender el catecismo y no decían, a ver,
¿Cuáles son las cinco partes de la confesión? Decían. A ver, yo tenía que memorizar. Este, examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. Ah, ¿qué? La confesión, dolor de corazón, examen de conciencia, unas obras muertas, como estamos viendo el domingo, ¿no? Las obras muertas del catolicismo. Bueno, vamos a terminar entonces allá. Eso, eso, sí, 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 sí. Si quieren decir gloria a Dios, había un hermano allá en Carolina del Norte, en Estados Unidos, una iglesia hispana, ¿no? Siempre decía, amén, 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 amén. Y cuando hemos estado en la iglesia de Miami así, a veces los hermanos así hacen, ¿ah? Amén, amén, en medio del himno, amén, amén. Entonces, eso no lo hacemos, pero ya lo haremos, ¿no? Sí, pues, sí. Ajá, la gloria a Dios. Eso, sí, sí, sí. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tantas maravillas que encontramos en tu palabra, que tantos son los creyentes que no comprenden, Señor, eso, porque no escudriñan tu palabra. Enséñanos a escudriñar tu Biblia, Señor, de todo corazón. Gracias por estas clases te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén.